Estimados estudiantes, tengan ustedes un día pletórico de optimismo. En esta oportunidad se ha preparado para ustedes un PowerPoint auxiliado de un video que les adiestrará sobre la clase de hoy. ¿Qué son los stakeholders? Son uno de los temas más atractivos que se han desarrollado en la actualidad y que ha permitido que las empresas comprendan cuál es su fin primordial y el desafío que deben enfrentar para consolidar su empresa y que ésta pueda brindar a sus usuarios lo mejor de ellas mismas y rindan sus frutos de una mejor manera y que será el servicio óptimo a la comunidad entera y el mundo que los rodea, así como a los grupos de interés que se relacionan con sus componentes internos y externos de su empresa. La definición. Existe una definición del gurú de los stakeholders, Edward Freeman, que al finalizar y tratar de describir la teoría de los stakeholders y sus implicaciones para la administración estratégica de las empresas, según los planteamientos de su principal exponente, en su libro Cuestión Estratégica 1984, dice: los stakeholders son todos aquellos grupos que rodean a la organización o las empresas directa o indirectamente por el desarrollo de la actividad empresarial. Se deben ver aquí también todos aquellos grupos que de una u otra manera están dentro o fuera de la organización, que no tienen ni voz ni voto, pero de alguna manera están relacionados con ella, afectando su comportamiento. El cliente. Veamos ahora. El cliente. Esta persona no tiene voz, pero tiene voto, ya que puede decidir no comprarnos o dejar de tener relación con nosotros debido a alguna discrepancia o algún confrontamiento verbal, o también por alguna señal indiscreta o por no haber sido atendido o atendida eficientemente por el usuario o colaborador o ejecutivo asignado. A esto debemos agregar que una persona mal atendida y que en cierto momento presenta una queja por escrito podrá implicar a una o un grupo de personas entre 10 y 20 colaboradores que se verán implicados de esta acción y que podría conllevar un despido de una persona que en su actuar diariamente sea impecable e íntegro. Los grupos de interés son aquellos grupos que están relacionados con la organización de forma directa o indirecta y que le afectan de una u otra forma en su desempeño. Le pueden afectar en forma positiva o en forma negativa, depende de qué manera ésta se comporte. Estos grupos de interés no se pueden desconocer de ninguna manera, ya que estos se conforman de diferentes bloques o factores que se van englobando en dichas fuerzas. Para esto se presenta ante ustedes diferentes enfoques dispuestos en diapositivas que componen este PowerPoint para darnos una mejor idea de su desempeño y su relación entre ellos mismos, así como también su dinámica y su fuerza creadora que une y compacta a todos en uno solo y que esto les lleva a realizar mejor ante la comunidad donde vivimos. La generación del valor de los grupos de interés en las empresas. Veamos ahora que toda empresa crea valor y está concebida para generar valor hacia ella misma y hacia las demás empresas que conforman los grupos de interés.
Así podemos decir que una empresa crea valor hacia la otra y que creando intereses, estos intereses a su vez deben ser armonizados los unos con los otros, siendo cada uno de ellos interdependientes con los demás, creando valor y generando ventajas. De esta manera, estos grupos se van enriqueciendo y encadenándose para llegar a construir mejores sociedades. ¿Cuáles son los grupos de interés que integran las empresas? Los grupos de interés están conformados por proveedores, aliados, competidores, la comunidad, accionistas, clientes, gobiernos, medios periodísticos, radio, prensa, televisión, etcétera, consumidores, sindicatos, ONGs. ¿Cuáles son esos intereses? Los intereses de los grupos deben ser, en primer lugar, decimos, armonizados, por lo que deben cohesionarse y estar dirigidos hacia un solo objetivo. Son interdependientes porque se relacionan entre sí, creando valor y ventajas competitivas. Así que la organización debe trabajar mirando con todo su potencial hacia afuera, porque hoy se está considerando la organización como el hacer negocio, y eso es hacer algo muy importante como para no tener en cuenta al entorno que involucra mi accionar y el de toda la empresa o las empresas a mi mando o donde yo trabajo. Mi empresa y los stakeholders. Tenemos que construir empresas más éticas, más conscientes, sobre todo en lo que se hace, por lo que se dice que las organizaciones tienen que trabajar hacia un capitalismo más consciente, que sería llegar en lo más responsable de ellos mismos, en nuestras acciones concebidas dentro de mi empresa, viendo el impacto que produce nuestra empresa en el otro o en los otros. Existen también algunas frases célebres de las cuales hemos tomado Kimberly Clark como ejemplo, que dice: lo que es bueno para el cliente es bueno para nosotros, es bueno para la sociedad. Esto es como un círculo vicioso invertido hacia afuera, que sería una fuerza no centrífuga, sino centrípeta hacia afuera, donde se derraman muchas acciones de valor. También existen algunas preguntas que no podemos obviar y que son importantes tenerlas siempre presentes. Dentro de ellas hemos escogido las siguientes. ¿Para qué estamos en el negocio? ¿Cuál es nuestra razón de ser? ¿Para qué estamos concebidos? ¿Para qué fuimos creados o para qué la creamos? ¿Cuál es nuestro propósito como empresa? ¿Para quién genero valor? Con mi modelo, ¿cómo afecto a los demás stakeholders? ¿Qué capacidades requiero para generar más o mejor valor? ¿Dónde están los puntos de conflicto? ¿Cómo yo puedo cada día ser mejor y ser más competitivo? De esto, que quede claro, puedo diagnosticar en qué lugares no me desarrollo muy bien y decidir de una vez por todas que las preguntas son muy importantes, ya que de sus respuestas podemos inquirir qué somos o qué no somos, porque debemos ser buenos colaboradores, ya que un buen colaborador tiene que tener en la punta de la lengua todas las respuestas, para así influir en todos los demás. Asimismo, un directivo o un buen gerente tiene que tener todas las preguntas y respuestas y además hacer bien las preguntas necesarias del caso. El cuadro básico de los componentes de los stakeholders. Los componentes de los stakeholders
y de la dinámica de los grupos de interés se presentan de esta manera. Aquí podemos apreciar que todos los grupos se interconectan y que todos tienen que ver con todo. Por eso se dice que si yo trabajo para un grupo, tengo que mirar hacia los demás trabajando en forma cohesionada, porque ellos me afectan a mí y yo me veré afectado por lo que generan otros. La teoría de la responsabilidad social. Estos grupos de interés han dado origen a la teoría de la responsabilidad social que dice: la capacidad y la sensibilidad de los tomadores de decisiones permitirán interpretar mejor las señales e identificar, jerarquizar y gestionar a los grupos de interés. Aquí debemos preguntarnos lo siguiente: ¿para qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué nos convertimos en lo que hacemos? ¿Y por qué nos convertimos en grandes organizaciones? El gran movimiento y la mística organizacional. Debemos decir que en décadas de los años 80 y 90 se han creado empresas o se han creado imperios, pero hasta ahí. Pero ahora se habla de lo siguiente: necesito crear un gran movimiento, más que una organización. Si yo tengo la oportunidad de crear con mi emprendimiento un gran movimiento y puedo crear mística organizacional, esto me llevará a crear una gran empresa, pero ha de ser reconocida por los grandes valores que trascienden a través del accionar que tiene. Es una vuelta de tuerca a lo que es la acción tradicional, generándose una nueva acción competitiva que es la dimensión de la responsabilidad social a través del análisis de los grupos de interés. Parece complejo, pero no lo es, ¿no? Sí, es muy complejo, pero a veces tienen nombres muy complicados. Pero son cosas simples que tienen sentido y que al ser analizadas en forma científica tienen una especie de desarrollo, porque la idea de estas imágenes son cosas sencillas que suceden cotidianamente y no nos damos cuenta, sino que bajamos el concepto y quedamos a un lado. Para finalizar, debemos decir que tenemos que poseer una interrelación muy dinámica con los grupos de interés para ver qué es lo que está pasando en tiempo real. Que quede claro que la empresa o las empresas no le están haciendo el favor al cliente que ingresó. Por esto tenemos que crear un nuevo servicio, que es el servicio de liderazgo hacia las empresas, un liderazgo de servicio a la comunidad y un liderazgo de servicio al entorno en el que nos encontramos. Por esto es necesario que cada profesional se prepare en forma consciente, competente, comprometida y compasiva hacia la comunidad a la que pertenece y a las comunidades que le rodean, para llegar a obtener un mundo mejor al cual nos encontramos actualmente. Esta ha sido la presentación. Les agradecemos su tiempo. Muchas gracias. Feliz día.